Entonces, en la noche dice que hubo una luz muy fuerte en su habitación y entraron unos seres por la ventana y que le dijeron que lo iban a sanar de la espalda, de lo que tenía, de las heridas. ¿Qué tal, demonios? Hoy volvemos virtualmente al bello país de Costa Rica. Nos vamos a su capital, a San José, y estamos con una gran amiga que conocí allá por la década del 90, cuando empecé con todo este tema de internet acá en Argentina, que estaba todavía en pañales la internet comercial en Argentina, y me empecé a contactar con gente de otros países. Una de las primeras personas con la cual hice contacto fue con mi amiga Gilda Aburto, quien es la persona que nos acompaña hoy en esta tertulia. Querida Gilda, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Gracias, bienvenida al canal y como siempre les pregunto a mis amigos para empezar estas charlas, como un poco como el disparador, es ¿quién es Gilda Aburto? Hola Carlos Alberto, saludes, un gran honor estar en su programa y saludes a todos los argentinos y a todos los que están viendo este programa. Mi nombre es Gilda Aburto, vivo en San José, Costa Rica y he estudiado el fenómeno ovni desde hace muchísimos años. Ahora en abril voy a cumplir 63 años, así que llevo tamaño, trazo recorrido en este mundo. Y bueno, el espacio la astronomía, las estrellas y los planetas y todo, la atracción por ellos debe habernos nacido a todos mis hermanos y a mí, por mi mamá, principalmente porque ella nos sacaba en la noche y nos enseñaba las constelaciones y nos decía qué nombre eran y que nos fijáramos que los dibujos que tenían las constelaciones, etcétera. Entonces, desde pequeñitas, ¿verdad? Desde antes de que el hombre fuera a la luna en el 69, todo eso. ¿Cuál Soy fue? periodista, soy periodista y soy miembro del Colegio de Periodistas de Costa Rica y del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica también. ¿Cuál fue aquello que te motivó o que te abrió las puertas al misterio? Y no solamente hablo del tema ovni, sino del misterio en general. ¿Que hubo algún hecho puntual? Bueno, recuerdo cuando estaba muy pequeñita, yo diría unos 8 años a lo sumo, que yo soy de Nicaragua, nací en Managua, la capital de Nicaragua, y estábamos un día almorzando, mi papá, mi mamá, mi abuelita y nosotros, en ese momento éramos 4 hermanos, y de repente empezó un viento muy fuerte, que era inusual, y era inusual el viento y también tan fuerte. Y entonces el viento siguió creciendo, todos nos volvimos a ver y ese viento y el viento siguió creciendo más y entonces mi mamá en determinado momento dijo, voy a ir a meter la ropa que tengo colgando en el patio porque el viento se me la va a llevar. Y entonces era tanto que mi papá y nosotros nos levantamos y nos fuimos para la calle para ver qué era ese viento tan fuerte. Entonces, viendo hacia el lado norte de la calle, nuestra casa estaba viendo hacia el oeste, viendo hacia el lado norte, este, vimos que un disco volador plateado que venía bajando, se hacía así como si fuera una hoja que viniera cayendo, pero era grande, muy grande. Yo calculo ahora que podría tener unos 30 metros de largo. Estaba como decir en la esquina, nuestra casa quedaba en el centro de la cuadra, como decir a los 50 metros hacia arriba venía bajando este objeto plateado, le vimos ventanitas y todo, y entonces nos quedamos viendo eso que venía ya cuando estaba cerca de los alambres de la luz,
de los postes de la luz, pensamos que se iba a estrellar y entonces de repente se detuvo así en el cielo unos segundos y desapareció, o sea, se fue volando, no desapareció, sino que se fue tan rápido en un momento. Y entonces nos quedamos todos atónitos viéndonos qué fue eso y ninguno sabíamos lógicamente qué era eso. Eso fue como en el año 64, 1964, calculo yo, por mi edad y todo. Y después entramos y seguimos comiendo. Creo que nunca más volvimos a mencionar eso. Pero yo después con el tiempo recuerdo que días después mi mamá me mandó tempranito en la mañana a comprar pan a la esquina, a la panadería. Y, y entonces yo me fui, estaba apenas saliendo el sol, serían cerca de las 6 de la mañana tal vez, y había algo en el cielo que todavía estoy pensando que era, y yo me lo quedé viendo y tenía como una estela y yo me puse a pensar en ese entonces era un cometa porque, bueno, mi abuelita nos contaba de cuando llegó el cometa Halley y todo eso a principios de siglo y que ella lo había visto, etcétera. Entonces, será un cometa, decía yo, pero qué raro eso. Me lo quedé viendo así con el sol amaneciendo atrás y luego simplemente me crucé la calle y entré a la casa. Entonces, fueron dos avistamientos, digamos, que fueron eh, muy claros, muy nítidos, muy cercanos. Ah, bueno, y en ese, cuando estábamos viendo lo del viento, en toda la calle habían remolinos, 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 el viento se hacía remolinos y subía la tierra y subían los papeles, así pequeños remolinos en toda la cuadra, con la tierra que había en la calle y los papeles que habían, pero un montón de chorritos de viento hacia arriba. Y después que se desapareció la nave, se quitó eso también. Entonces, tal vez en ese entonces ni se hablaba de ovnis, ni había internet, ni había televisión a colores, ni había nada. Entonces, simplemente fue algo que hasta tal vez cuando ya estuve más grande fui comprendiendo. Y, pero siempre me ha llamado la atención, he pensado que hay algo más allá afuera, que algo más de lo que nos dicen en la escuela, algo más de lo que nos dicen en la iglesia, y es una necesidad de buscar una respuesta, digamos, un conocimiento más allá de lo que nos dicen los libros o lo que nos dicen en la escuela. Entonces, eso ha sido a lo largo de la vida, he tenido otras experiencias y otros avistamientos también. ¿Cuándo fue que empezaste, digamos, a investigar más activamente el tema ovni? Sí, bueno, tal vez cuando ya entré a la universidad y bueno, tenía un novio que era Hare Krishna y que era este instructor de yoga y todo eso, y entonces empezamos a ver todo este tipo de literaturas y asistir con él a charlas y ya este aprender un poco más y empezar allá en Nicaragua a compartir con gente con estas mismas inquietudes. Después ya me vine para Costa Rica y en Costa Rica es muy intenso, digamos. La gente habla mucho, es que hay mucho avistamiento, hay mucha gente que tiene muchas experiencias y hay gente que está tratando de entender qué es lo que les ha pasado y qué fue lo que vieron, qué fue lo que sintieron, qué fue lo que les pasó y entonces como que se buscan y ahora con internet, con las redes sociales y con todo eso que se forman grupos, es más fácil estar conectados y entonces preguntan, mira, me pasó esto, ¿con quién puedo hablar? Y hay varias personas, ha habido varios congresos en Costa Rica, congresos internacionales que han venido, por ejemplo, Salvador Freixedo, han venido otros investigadores famosos, Juan José Benítez también, a dar charlas, eh, por mencionarles algunos,
pero ha habido varios congresos y entonces la gente como que se ha despertado también en los medios de comunicación, se dejó aquello de ridiculizar el fenómeno ovni, que el que decía que vi algo o le tomé una fotografía, antes se le ridiculizaba mucho, se burlaban de ellos, etcétera, pero en Costa Rica sucede tanto, creo yo que es por eso que es muy constante. Entonces, los medios de comunicación han ido entendiendo que es algo que pasa, pues que pasa a menudo. Costa Rica es considerado como un sitio caliente en el mundo de avistamientos, porque hay muchos en todo el territorio, no solamente decir, no solo en ese lugar de Costa Rica, sino que en la zona norte, en la zona sur, en el este, en el oeste, en todos lados. Y ha habido avistamientos masivos también, por ejemplo, en los años 90 hubo sobre la capital, en el puro centro de la ciudad, de repente aparecieron un grupo de ovnis sobrevolando y haciendo como dibujos y piruetas y estaban o se quedaban quietos y la gente se volvió loca, todos los veían, las cámaras los filmaban, etcétera. Entonces eso causó mucho revuelo. Y entonces aquí ha habido más, en Costa Rica ha habido más facilidad de conectarse con gente que le interese este tema, de asistir a charlas o de dar charlas, porque he dado charlas también, me he especializado un poquito en las abducciones, en los secuestros por los extraterrestres, porque el fenómeno ovni es muy amplio. Y entonces usted puede hablar del tipo de naves o de las razas de los seres que nos visitan o de los secuestros o de los círculos de los cultivos o sea, hay un montón de aristas y entonces me ha gustado a mí más, digamos, investigar un poco más en cuanto a los secuestros, a los implantes que le ponen a la gente y tuve la oportunidad de asistir a un congreso ovni que se hizo en Nevada, que se hace todos los años allá en el estado de Nevada, en Estados Unidos, y conocí al doctor Roger Lear, que era un médico podólogo, ya falleció hace un par de años, y él dio una charla sobre los implantes y él se especializó también en extraer implantes que no se sabía cómo llegaron al cuerpo de las personas y entonces asistió a una charla con él y tuve la oportunidad de conocerlo también. Entonces he viajado, he ido a Stonehenge, he ido a Machu Picchu, he visitado la tribu de los Hopis en Estados Unidos, entre otros lugares, el Gran Cañón, eh, las pirámides de Teotihuacán en México y Kukulcán allá en Chichen Itza, en México también, en Mérida. Y entonces he tenido oportunidad bueno, en Perú las piedras grabadas de Ica del doctor Cabrera. Entonces, no solamente digamos que ver en los libros o ver reportajes en internet, sino que he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de desplazarme a otros lugares a tener un contacto directo y eso ha sido grande, ha sido una experiencia muy importante para el crecimiento espiritual de uno y también en conocimiento. De tantos casos que han ocurrido en Costa Rica y que vos has conocido de primera mano inclusive, porque has hablado con testigos y demás, si yo te pido que me menciones un caso, ¿cuál sería el primero que se te venga a la mente por el motivo que sea? Bueno, Costa Rica tiene, por ejemplo, la fortuna, digamos, de tener la única, tal vez la única fotografía oficial de un ovni tomada por un ente oficial que fue el Instituto Geográfico Costarricense. En 1971 iban a hacer una represa por el lado del volcán Arenal que está en la zona norte de Costa Rica. Entonces iban a inundar una extensa zona y entonces el gobierno le pidió al Instituto Geográfico Nacional que enviara un avión y que tomara fotografías de todo el sector
palmo a palmo, metro a metro, fotografía tras fotografía. Entonces, el señor Sergio Loaiza, que es cartógrafo, fue en el avión y con una cámara fotográfica que en ese entonces pesaba 100 kilos, que era muy precisa, fueron sobrevolando toda la zona y tomando fotografías. Entonces, en una de esas fotografías, en un cuadro, en esa zona hay un lago que se llama el lago Cote, C-O-T-E, y ustedes pueden buscar OVNI, lago Cote, Costa Rica, y lo van a encontrar. Entonces, en una de esas fotografías aparece un ovni muy claro que está entrando o saliendo de ese lago Cocote, que dicen que es muy profundo, que incluso dicen que vino Jacques Cousteau y trajo un submarino porque dicen que el lago no tiene fondo y que se comunica por debajo allá a la salida al mar hasta ese punto. Y ha habido, bueno, eso es una de las zonas donde hay una de las zonas más calientes de Costa Rica en cuanto al avistamiento ovni, no solo los lugareños, sino que los turistas que llegan ahí, porque ahí está el volcán Arenal, uno de los, tal vez uno de los principales volcanes de Costa Rica, que hay varios y que ha estado en actividad. Bueno, entonces ahí se tomó esa foto oficial. Ese señor Sergio Loaiza que tomó esa fotografía, que iba en ese avión, él dice que ha seguido teniendo contacto con los extraterrestres y que él, por ejemplo, sufrió una enfermedad del corazón y lo operaron a corazón abierto y que por la noche llegaron los extraterrestres y entraron a su habitación y lo curaron, o sea, le sanaron las heridas y todo eso, y que al día siguiente los doctores estaban sorprendidos por su recuperación, que una operación a corazón abierto no es así nomás, que uno al día siguiente ya va a estar sentado, ¿verdad? Porque le cortan el pecho y todo. Entonces, él dice que lo curaron los extraterrestres. Hubo otro caso también que fui yo a la zona sur de Costa Rica, que es de mucha montaña, son las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. Entonces hay una cordillera que se llama Durica, Durika, y fuimos a visitar ahí y resulta que nos contó el muchacho encargado de ese lugar que él antes iba a cazar mucho por ese lado y entonces un día como es todo muy empinado, con mucha cuesta y mucha cumbre y todo eso, resbaló o le falló, se le falseó el piso y se fue por un guindo, por una cuesta para abajo. Y entonces lo rescataron y lo llevaron al hospital y los doctores le dijeron que tenía rota la columna y que no iba a volver a caminar. Entonces, en la noche dice que hubo una luz muy fuerte en su habitación y entraron unos seres por la ventana y que le dijeron que lo iban a sanar de la espalda, de lo que tenía, de las heridas, pero que ellos querían que él, a cambio, no volviera a cazar en esa zona porque era un lugar muy especial para ellos y que en cambio fuera adquiriendo las tierras y que creara ahí una comunidad y que y que la protegiera, que protegiera de esos bosques. Entonces lo sanaron y efectivamente dice ahí están las radiografías en el hospital donde me dijeron que no iba a volver a caminar y al día siguiente ya estaba bien. Entonces, efectivamente, yo no sé cómo el muchacho empezó a comprar tierras y compró cientos de hectáreas de bosque, increíble, precioso el bosque, y entonces formó una comunidad y y empezaron a venir gente de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, abogados y profesionales que dejaron todo y se vinieron a vivir ahí y se hicieron, bueno, o son vegetarianos, no consumen carne, pero crían cabras y venden el queso venden el queso de la leche de las cabras y tienen hortalizas y hacen panes y eso es lo que venden en la comunidad y con eso se sostienen y viven una vida muy frugal. Ese muchacho falleció porque fue eh, acusado, no sé si falsamente o no,
de un delito y lo llegaron a arrestar y se lo llevaron preso y cuando llegaron estaba muerto. No se sabe qué fue lo que le pasó. Entonces, y era un hombre joven. Bueno, este es otro caso también de sanación. Y ahora últimamente hay un muchacho en Turrialba que él tiene un contacto directo con los extraterrestres en la zona de Turrialba, donde está el volcán Turrialba, que también está en erupción hace un par de años, está lanzando mucha ceniza y dice que los extraterrestres están ahí tratando de aplacar un poco el volcán para que no haga una explosión violenta, sino que vaya soltando la energía poco a poco y el Observatorio Vulcanológico de Costa Rica ha puesto cámaras ahí que están transmitiendo en vivo todo el tiempo, las 24 horas del día, y de repente se han observado objetos que entran o salen del cráter del volcán. Y entonces este muchacho toma muchas fotos y muchos videos de ovnis ahí en la zona de Turrialba y por la casa de él. Y entonces él tenía un padecimiento en un codo, le dolía muchísimo y entonces ya había ido al hospital y le estaban viendo si lo operaban, le habían hecho radiografías y toda clase de exámenes y entonces pero le dolía muchísimo. Perdón que va pasando ahí un carro con sonido. No te hagas ningún problema, no te hagas ningún Y, problema. y, en- y entonces resulta que él tenía mucho dolor, dicen, en su codo y una tarde se apareció un ser que era como de luz, dice él, como de luz, y que le extendió la mano y le dijo, dame tu mano. Y entonces él, no tengas miedo, vengo a ayudarte. Y entonces le dio la mano y sintió algo caliente que invadió el cuerpo, le entró por la mano, digamos, y entonces sintió mucho calor en la zona del codo y dice, ya vine a curarte de tu dolor en el codo. Y dice que desde ese momento no le ha vuelto a doler el codo. Y él dice que lo han llevado a la nave y a las naves de ellos y que ha visto el planeta desde allá arriba y que le han dado mensajes que el mismo mensaje, Carlos Alberto, que nos están dando desde los años 70, que yo recuerde, desde Siragusa, el de aquel de Italia, y otros contactados que nos han dicho los extraterrestres que protejamos el planeta, que no lo destruyamos, que no cortemos los bosques, que no contaminemos el agua, que dejemos los hidrocarburos, las gasolinas y todo eso, que busquemos formas limpias de producir energía, que estamos contaminando el aire, el suelo, las aguas y vemos ahora que nunca hicimos caso, la verdad. Cada contactado que se ha conocido viene con el mismo cuento. Dicen los extraterrestres que protejamos el planeta, que estamos destruyendo el planeta, que va a ser contra nosotros mismos, pero luego de tantos años no hemos hecho caso y ha prevalecido más la codicia y eh, el amor al dinero sin importar qué, el capitalismo descarnado, digamos, como estamos viendo ahora en Brasil, que no les importa y están cortando los bosques de la Amazonia y están incluso atacando a los indígenas. Lo mismo en Chile, que están atacando a los mapuches porque ya quitarles las tierras, porque los únicos bosques que quedan en el planeta son tal vez donde hay territorios indígenas que ellos han sabido vivir en armonía con la naturaleza y tomar solamente lo imprescindible del bosque y conservarlo y protegerlo. Entonces, como solo eso queda, ahora están tratando de quitarles las tierras a ellos también. Y eso en realidad es muy doloroso. Y vemos cómo el clima ha cambiado en todo el mundo, ha habido mucho problema o grandes sequías por un lado o grandes inundaciones por el otro, temperaturas extremas como estamos viendo en Australia, creo que en Argentina también, y o si no unos fríos glaciales como han estado teniendo en este momento en Estados Unidos la zona central este del país. Entonces, tal vez pienso yo, quién sabe si será muy tarde ya para
todos los mensajes que nos dieron, porque nunca aprendimos a respetarnos entre nosotros y a ser mejores personas ni a querer al prójimo, sino que cada día se mira más violencia, más crueldad, toda la gente huyendo de sus países, ya sea porque no tienen nada que comer o por huyendo de las guerras, huyendo de la miseria, y entonces vemos que hemos aprendido, que hemos aprendido en todos estos años. Entonces es un mensaje que ellos nos están dando desde hace 30 o 40 años y que creo yo que no supimos entenderlo. Me has dejado muy pensativo con todo lo que has dicho. Te hago una pregunta más personal. ¿Vos has tenido contacto con ellos? Este, bueno, de entre las experiencias que he tenido, yo siempre recordaba, digamos, cuando yo me vine de Nicaragua para Costa Rica, yo decía, la luna en Nicaragua era más brillante, aquí no brilla tanto. Que luna la que es la de Nicaragua, aquí no. Y entonces una vez me hicieron una regresión y, y entonces resulta que yo dije en esa regresión que por las noches salía al patio y que llegaban mis amigos, decía yo, a jugar conmigo y que había una luz blanca que iluminaba todo el patio y que parecía que todo estaba nevado, de tan blanca que era la luz. Pero, pero solo eso, cuando se me ha preguntado quiénes son o de dónde vienen o qué quieren, como que reacciono y me despierto de la regresión inmediatamente y no recuerdo ni lo que estaba hablando siquiera. Y entonces, yo no sé si a raíz de esa experiencia que tuve cuando niña del avistamiento, ellos llegaban efectivamente a buscarme, pero ahí entendí que tal vez eso que yo pensaba que era la luna, tal vez no era la luna, sino que era una luz blanca, porque en mi habitación sí he tenido, digamos, experiencias de que, por ejemplo, me despierto y veo una bola de luz verde fosforescente que está ahí al frente, y entonces le digo a mi esposo, lo despierto y le digo, mire esa luz que está ahí, y entonces ¿a dónde? ¿A dónde? Mire la que está ahí, y entonces la luz como que se hace más grande y más pequeña, se traslada, se mueve para un lado, y entonces y mi esposo cae dormido así como que le dieron un garrotazo, y yo lo vuelvo a ver extrañada qué pasó, y en eso me da a mí como un sueño y me caigo también, y yo no supe ya qué más pasó con la luz que había aparecido. Por ejemplo, cosas así, o que estamos durmiendo con las ventanas, con las cortinas cerradas y con todo, no hay ninguna fuente de luz y de repente hay una luz dentro de la habitación, pero de ver así frente a frente a un ser, sí he soñado mucho con ellos y soñado que me llevan a una nave y que me hablan, pero que yo cuando me despierto, incluso creo que hace como 10 años me desperté y fue tan fuerte, y yo hasta tenía dificultades para caminar, y yo lo primero que hice fue que me levanté y te fui a escribir, Carlos Alberto, en la mañanita temprano, y encendí la computadora y me puse a escribirte todo lo que había pasado, que había soñado, que me había golpeado como un rayo de energía y que me quedé tiesa y que iba subiendo, y que empiezo a ver los árboles, pues que yo voy subiendo y las hojas de los árboles, y voy más arriba y llego a una nave y me llevan como a una habitación, y aparece otro ser distinto a los otros, y me habla, y me habla, pero yo cuando me despierto no me acuerdo qué es lo que me habló.